Bueno, entonces ya iniciamos la primera sesión sincrónica, jóvenes, referente a el programa de formación, programación de software. Y vale aclarar, jóvenes, que yo les mandé inicialmente pues un taller de conocimientos previos. La intención es que ustedes desarrollen la actividad y la puedan entregar el próximo viernes. Ya yo pues la próxima semana les estaré entregando instrucciones para la entrega de esa actividad. Recordarles que esa actividad que les mandé es una actividad de conocimientos previos, no tiene calificación y que al final de la conferencia vamos a dar los lineamientos para las actividades propuestas que vamos a tener en este trimestre, pues en lo que me concierne a mí, los días jueves y viernes. Bueno, muchachos, eh, hoy te traigo aquí unas diapositivas referentes a algo que es muy importante en el desarrollo de aplicaciones, ¿sí? En el mundo de la tecnología de la información, el hecho de que usted tenga la posibilidad de presionar un clic cuando está haciendo una consulta, ¿verdad? Cuando usted está llamando por teléfono, cuando está utilizando usted las redes sociales, cuando queremos hacer una consulta de dónde está, por ejemplo, mi puesto para las elecciones presidenciales o para las elecciones locales, llámese de alcalde, gobernador, etcétera. Cuando nosotros necesitamos de pronto consultar los antecedentes judiciales de la policía, necesito por favor que estén los micrófonos totalmente apagados. No quiero ninguno encendido, por favor. Gracias. También, por ejemplo, cuando usted enciende el televisor, porque eso también, eso hace parte, ¿verdad? Hoy que los televisores ya tienen un componente integrado llamado Internet de las Cosas, entonces eso también es importante allí. El hecho de que usted vea una película vía streaming, ¿sí? Sea por su computador, sea por la misma televisión, que tiene conexión a Internet, puede ser a través de su teléfono móvil, ¿verdad? Y todo eso Y todo eso al final, ¿qué tiene que ver con la palabra que está ahí señalándose? Algoritmos. ¿Sí? Algoritmos. Entonces, esa palabra algoritmo viene de alguien, de un matemático persa. Euclides. No, no es Euclides. Casi, casi. No es Euclides, lamentablemente. Es de un señor persa llamado Al-Khwarizmi. Resulta que ese señor, no sé, aquí, me imagino yo de los presentes que seguramente cuando estuviera en octavo grado odiaban un libro de un señor, Aurelio Baldo, aparecía él ahí, ¿sí? Un libro de álgebra, que todavía ese libro afortunadamente existe. Y digo afortunadamente porque es que esa es la base fundamental para las matemáticas y de ahí al campo de la ciencia de la computación. Pero bueno, ese Hay digo algo que yo. la gente, hay algo que la gente no sabe, profesor, es que el que escribió el libro de Baldor es cubano. Sí, claro, el señor Pero la Aurelio gente Baldo. creía, pero la gente creía, por ver la figura de un árabe, creía que eso venía de allá de esa área. No, señor, es el profesor matemático y científico Aurelio Baldo era cubano. Hay una historia de él en el canal de YouTube, ojalá ustedes la puedan buscar. Pero bueno, ese es, digamos, tema de otro momento. Lo que nos concierne ahora mismo es esto, la introducción al algoritmo. Por eso es que es importante, muchachos, que ustedes puedan desarrollar ese taller, porque ustedes van a descubrir allí cosas importantes, importantes que les va a servir mucho para una idea de negocio que ya puedan tener en mente. Bueno, hay un menú del día, ¿cierto? Algo sobre computadores, sistemas de proceso de información, lenguajes de programación, traductores de lenguaje, ejemplos, etcétera. Bueno, aquí tenemos algo sobre el tema de los computadores
y que tiene que ver mucho con la parte de un sistema operativo o una plataforma tecnológica que desde hace mucho rato, o sea, esto no es del año 2020, no, esto viene desde hace muchísimo rato, inclusive. Eso, cuando yo estudiaba ingeniería de sistemas, ya Linux estaba dando sus primeros dotes. ¿Sí? De todas maneras, pues ustedes van a tener esa diapositiva más adelante. Lo mismo sobre el código Linux, los famosos piratas de Silicon Valley, que en su momento los hubo, ¿verdad? Las maravillas modernas, el computador, ¿sí? También es bueno que ustedes lo observen. Las tecnologías de los años 80 en el siglo XX. Bueno, en fin. Son cosas que tienen que ver mucho con los algoritmos, ¿verdad, muchachos? Porque resulta que el computador no es como lo conocemos hoy, ¿sí? El computador viene desde hace muchísimo tiempo atrás, 50, 60, 65 años en el tiempo. E inclusive, el señor Blaise Pascal, matemático, físico, francés, él creó una máquina que desarrollaba, mecánicamente hablando, desarrollaba las 4 operaciones matemáticas, ¿sí? De la suma, la resta, multiplicación y división. Entonces, yo creo que a partir de allí, estamos hablando de por allá del siglo XV, siglo XVI, más o menos, debe ser por ahí más o menos en esa época, fue que él creó esa máquina llamada la Pascalina. De allí, ¿por qué un lenguaje de programación se llama Pascal? ¿Sí? Es gracias a eso. Y a partir de allí, digamos, empezó una serie de fenómenos y de eventos coyunturales en la ciencia y en la tecnología, por supuesto, que ayudó mucho a que el ser humano, la sociedad, ¿verdad? Los grupos científicos y demás, crearan cosas ¿para qué? Para poder, hombre, automatizar procesos, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos por ahí, ya seguimos revolución industrial y todo lo demás, y ya entra el siglo XX, lógicamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es que es cuando, digámoslo así, la mecánica, la electromecánica comienza a tener eh, un aporte muy importante al uso de las ciencias de la computación que realmente aparecen en los años 50 en el siglo XX, ¿sí? De ahí en adelante vienen otros tipos de fenómenos como el fenómeno de la electrónica. Habían equipos, computadores que eran grandísimos, ¿sí? Y lógicamente costosísimos digamos, en términos económicos. Con la llegada de la electrónica, eso comienza a cambiar drásticamente, ¿verdad? Y eso fue mejorando mucho con la llegada de procesadores, con la llegada de memoria RAM, con la llegada de sistemas operativos, con la llegada de algunas aplicaciones, lógicamente no eran todavía en ambiente gráfico, pero ya eso se venía a venir en décadas siguientes, ¿verdad? Cuando ya entró el señor Steve Jobs, cuando entró Bill Gates, cuando entró, digamos, el tema de los videojuegos con Atari, etcétera. Son cosas que dentro del proceso se fueron dando. Vamos a ver, aquí entró. Entonces, bueno, sigamos por acá. Entonces, ya con todo esto, muchachos, pues ya hoy vemos el computador pues algo más delgado, más sencillo. Lo mismo ha ocurrido con la telefonía móvil, ¿cierto? Entonces vemos que todo eso, ¿verdad? La computadora, digamos así, como aparato, ¿sí? Eh, como un electrodoméstico, podemos decirlo así, porque ya el computador no es
no es un lujo, es una necesidad. Y sobre todo para nosotros los que estamos metidos en el cuento del desarrollo de software, del cuento del diseño gráfico, del cuento del diseño y desarrollo web, del cuento de las administraciones de administración de sistemas de información, de sistemas de red, que tengo que administrar una red, que tengo que hacer un soporte, ¿sí? Todo ese asunto de la tecnología de la información, de una u otra manera, a todos nos atañe, a todos, ¿sí? A todos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque cuando ya veamos, ya como dicen por ahí, el detrás de cámaras, como cuando uno ve una película, no cree que la película la hicieron en un momentico, ¿verdad? Y eso no es así. Ahí hay un detrás de cámaras, un detrás de cámaras donde hay gente que está el de la producción, está el de los libretos, está el director, está el coordinador de tal cosa, está un director asistente y así sucesivamente. Eso ocurre igual exactamente con los sistemas de información. La gente piensa o la gente cree, ¿verdad? El usuario final, el cliente, el que va a recibir ya el producto, piensa que el software se hizo de un día para otro. No. Hay un personal detrás de cámaras. ¿Y quiénes son esas personas que están detrás de cámaras? Hombre, el arquitecto de software, el desarrollador máster o el senior, ¿sí? El desarrollador junior, el gerente del proyecto, ¿sí? El analista funcional, el administrador de la base de datos, el que va a hacer la prueba unitaria, el que va a hacer la prueba del software, el que va a estar haciendo procesos de auditoría, ¿sí? Entonces, esas cosas que de pronto ustedes no las conocen, vamos a tratar de podérselas impartir dentro dentro de esta formación lectiva que usted va a tener a lo largo de estos 9 meses de formación. Entonces, jóvenes, fíjense, los sistemas de procesamiento de información. Como dice pues, la diapositiva, una computadora o un computador, ¿sí? O como dicen en España, ordenador, máquina o aparato electrónico capaz de ejecutar operaciones repetitivas a muy alta velocidad. ¿Qué contiene eso? Una entrada, un proceso y una salida. Eso es todo. ¿Sí? Una entrada, no, yo entro a www.sofiaplus.com, ¿verdad? Y voy a ingresar al Sofía Plus. Hombre, ¿qué ingreso yo? Mi usuario y mi contraseña. Eso lo procesa. ¿Qué me da la salida? Que ingreso a mi rol como aprendiz. ¿Sí? Y de ahí en adelante comienzo a navegar dentro de mi rol de aprendiz lo que tengo que hacer en la plataforma. ¿Sí? Eso es lo que realmente se hace. Pues continuamos. ¿Sí? Entonces hay unos ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos, el termostato, el Arturito, nosotros mismos. ¿Sí? Y hay una pregunta importante. ¿Cómo el procesador transforma esos datos de entrada en información procesada? Volvemos al clásico ejemplo del Sofía Plus. ¿Cómo nosotros, ¿verdad? Como usuarios, que tenemos un login, un usuario, que es nuestro documento de identidad, y una contraseña, eso abre una puerta, ¿verdad? Se coloca la información ahí, hace un proceso se cierra la puerta, se hace un proceso, y después, voilà, aparecemos por allá con una pantalla con el nombre de nosotros y todas las, ¿cómo es? Las opciones, ¿sí? Del menú. Entonces dice el concepto de algoritmo, conjuntos de instrucciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar en orden para resolver un problema específico. En otras palabras, un algoritmo es una fórmula para la resolución de un
problema. Se preguntarán ustedes, bueno, profe, si yo coloco nada más el usuario y no sé la contraseña y presiono Enter, ¿qué puede suceder ahí? Algo tiene que pasar, ¿cierto? Algo debe ocurrir. ¿Qué Me ocurre? dijo Que la contraseña opción, inválida. perdón, Contraseña inválida. sí, pero quien está hablando, por favor, no me interrumpa. Le agradezco mucho. ¿Qué ocurre? Si eso pasa, lógico, contraseña inválida o no recuerda la contraseña o el usuario es incorrecto, ¿sí? Para nosotros poder entrar a Sofía Plus debemos tener nuestro usuario y nuestra contraseña. Eso es regla básica. Y así sucede en todos los sistemas de información. Si usted va a entrar a su correo electrónico y no se sabe la contraseña, le va a decir el mismo sistema de correo electrónico. Por favor, digite la contraseña. Si no, clave errada. Por favor, digite la contraseña. ¿Sí? Internamente, que es lo que nosotros no vemos, y eso nosotros no lo vemos. No lo vemos porque eso se está desarrollando, ¿verdad? Inter- internamente hay un conjunto de cositas, de código, ¿sí? Para ir metiéndonos en el tema, de código, en el cual son unas instrucciones específicas, en el cual le dice al usuario final si puede, si puede entrar, no puede entrar. ¿Sí? Eso te lo dice el algoritmo. Son instrucciones específicas. ¿Para qué? Para nosotros resolver un problema. Entonces vemos, fíjense, conceptos importantes en tecnología de la información, que eso es bueno siempre estar recordándolo, ¿cierto? Tenemos lo que es el hardware y es lo que tenemos el software. Nosotros por eso se llama técnico en programación de software. Nosotros ¿qué desarrollamos? Software. Nosotros no nos metemos con el hardware para nada. Sin embargo, muchachos, es importante, ¿sí? Aclararles esto. Es bueno saber que usted conozca su computador, ¿sí? Que usted conozca su teléfono móvil, que contiene internamente en el hardware. Ah, no, es que mi computador es un equipo Asus, ¿verdad? Con un procesador Intel Core i5 décima generación, tengo 8 gigas de RAM, el disco duro es en estado sólido, 256 gigas de RAM, de ROM, perdón. Tengo un sistema operativo, puede ser Windows 10, puede ser alguna distribución de Linux, ¿sí? Además de eso, él tiene una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce, por decir GX5000, ¿verdad? Con una memoria que libera la RAM del computador y se lo lleva para gráficos, ¿sí? Esa parte es importante. Que usted sepa realmente qué contiene su computador, ¿ya? Porque a partir de esas características que usted puede decir, bueno, con este computador yo puedo instalarle eh, lo que le gusta de pronto el fútbol, PES o FIFA 2020, ¿sí? O algún juego de combate, o uno de aviones, etcétera, ¿sí? Que es donde entramos nosotros, en el software, ¿sí? Nosotros entramos ahí. Tenemos unos dispositivos de entrada y salida, ¿sí? ¿Cuáles son esos dispositivos de entrada y salida? El monitor, el teclado, el mouse, o sea, el ratón, la impresora, ¿verdad? Una tableta digitalizadora, ¿cierto? Son esos dispositivos que ingresan, ¿verdad? A la memoria central y a la unidad central de procesamiento, lo que nosotros comúnmente llamamos la CPU, ¿sí? La CPU, que nosotros cuando teníamos computador de mesa teníamos la CPU aparte, ¿sí?
Hoy la CPU, la unidad central de procesamiento, está dentro de un equipo portátil totalmente integrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que para nosotros, volvemos al ejemplo otra vez del Sofía Plus. Yo quiero saber cómo debo ingresar al Sofía Plus y qué resultado me tiene que dar. ¿Sí? Entonces, hay un problema, hay un diseño, ¿cierto? Y hay un programa de computador. El problema, hombre, el problema es cómo ingresar al Sofía Plus. El diseño del algoritmo, no, es que tengo que tener, bueno, los datos de entrada son el usuario, o sea, el número de documento, una contraseña que la va a generar automáticamente, ¿sí? O una que yo coloque, ¿verdad? Bueno, si ingreso aquí, esto me tiene que dar paso a qué? A que yo debo internamente, primero esto debe pasar a la base de datos, luego de la base de datos debe dar una petición en la aplicación, me va a retornar, ¿qué me va a retornar? Que voy a entrar a la página principal con mi rol, ¿verdad? Voy a tener todas las opciones, ¿sí? Ya a partir de ahí puedo ir navegando en cada menú. Solución al problema, tengo que desarrollar eso, ¿verdad? En una herramienta computacional, en una tecnología, ¿sí? Para después tener ya un producto listo. Eso es básicamente el desarrollo de software. Pero para hacer eso, tenemos que tener en cuenta, vuelvo y repito, los algoritmos. Fíjense bien, hay algoritmos. Y nosotros, inconscientemente, todos los días de nuestra vida, hacemos algoritmos. ¿Sí? Podríamos describir los pasos para cruzar la calle, podemos describir los pasos para cambiar un bombillo quemado, podemos describir los pasos para llevar a una amiga, a la novia, a la esposa al cine, podemos describir los pasos para cambiar la llanta pinchada de una bicicleta, podemos describir cómo es nuestro día y podemos describir cómo debemos ir cómo debemos desplazarnos a nuestro lugar de formación, ¿ya? Que en este caso, pues digamos, el panorama es diferente. Ahora es cómo describo los pasos para recibir mi formación a distancia, ¿sí? O cómo describo los pasos para que el instructor me dé los pasos, ¿verdad? Para entrar a la videoconferencia, ¿sí? Entonces, tenemos muchísimas generalidades para nosotros resolver los algoritmos. Entonces, aquí hay unos 7 pasos, ¿sí? Hay 7 pasos para nosotros poder llegar allá a ese punto final. Básicamente definir los objetivos del programa, diseñar el programa, escribir el código, compilarlo, ejecutarlo, hacer un test del mismo, ya después hacer el mantenimiento y modificación al algoritmo o al programa, ¿sí? Son 7 puntos fundamentales para que eso siempre se esté generando, ¿sí? Cuando ya veamos esa parte del algoritmo, tenemos que convertir eso, ¿verdad? Eso que nosotros hemos escrito a mano, ¿sí? Traducírselo a alguien, en este caso al computador, ¿ya? Es como, por ejemplo, nosotros, los que estamos presentes hoy en la videoconferencia, estuviese una persona que no hablara nuestro idioma español, hablara inglés, ¿sí? Entonces, yo para poderme comunicar con esa persona que habla en inglés, pues yo debo hablar en inglés, ¿sí? Y si uno no entiende, debe haber una persona que traduzca, óigase bien, traducir lo que la persona habla en inglés al idioma español para nosotros como seres humanos poder entender. Esa es una regla básica de comunicación, ¿sí?
Entonces sucede exactamente lo mismo con algo que se llama lenguajes de programación. ¿Sí? Entonces, dentro de este maravilloso mundo del desarrollo de software, jóvenes, existe una cuestión que se llama unos sistemas numéricos, ¿sí? Y eso se vio cuando ustedes estaban en el colegio, ¿sí? Sobre todo en la época de nuestro bachillerato, ¿sí? Sistemas numéricos, sistema decimal, sistema octal, sistema hexadecimal, sistema binario. Resulta y pasa y acontece que un procesador, ¿sí? Que lo tiene su computador, su portátil, su computador de mesa, su computador todo en uno, el que usted tenga, hasta inclusive su teléfono móvil, ¿sí? Porque es que si usted puede, de pronto, no en el inmediato, pero comienza a pensar con mucho detenimiento, hombre, yo estoy entrando, sí, estoy entrando por red, tal, no sé qué, el profe me mandó el enlace, pero, ay, esto realmente, ¿cómo funciona? Pues resulta y pasa, acontece que todo esto funciona con un sistema numérico, ¿sí? Y resulta que en la programación, en el desarrollo de software, los lenguajes que están en un idioma, generalmente en idioma inglés, internamente cuando ya usted ejecuta ese algoritmo, internamente el procesador lo está interpretando en un sistema. ¿Cuál es el sistema? Sistema binario, 0 y 1. ¿Sí? Es como si yo enciendo, ¿verdad? Enciendo la luz, apago la luz, enciendo el abanico, apago el abanico. 0, 1, 1, 0. Es como cuando apago mi teléfono, enciendo mi teléfono. Es cuando yo finalizo ya la sesión en el computador y voy a apagarlo, apago, después vuelvo y lo enciendo. 0 y 1. Eso es lo que tiene realmente el procesador para después poder llevar a cabo la ejecución en pantalla. Entonces dice la diapositiva, cuando el procesador de una computadora, el algoritmo ha de expresarse en una forma que recibe el nombre de programa. Un programa se escribe en un lenguaje de programación. Programación, actividad que consiste en expresar un algoritmo en forma de programa. Instrucción es cada uno de los pasos que se ejecutan en el programa. ¿Sí? Entonces, ustedes mirarán ahí el pequeño ejemplo. Bueno, puede ser algo chistoso, pero fíjense, Homero está dando una instrucción. La pregunta es, ¿cómo lo entiende el computador? Es ahí el dilema. ¿Sí? Es ahí el dilema. Entonces dice, los principales lenguajes utilizados en la actualidad son lenguaje de máquina, de bajo nivel y de alto nivel. Entonces, el lenguaje de máquina, como yo les dije, pues consiste en el sistema decimal binario, ceros y unos, y eso así lo entiende, eh, perdón, así lo entiende el computador. Ya tenemos un lenguaje de bajo nivel, que es digámoslo así, un lenguaje también, eh, lenguaje, digamos, es un lenguaje ensamblador, ¿sí? Ya este lenguaje ensamblador es un lenguaje con un sistema hexadecimal, que él me va diciendo qué debo hacer. Y ya un lenguaje de alto nivel, que ya se entiende de una manera más fácil, de una manera intuitiva, ¿sí? En el cual nosotros hacemos nuestros programas y lo podemos ver sin ningún inconveniente. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, lógicamente, fíjense que vemos ahí 3 ejemplos. ¿Sí? Uno es un lenguaje de alto nivel, o el otro es un lenguaje de bajo nivel, y seguramente el de abajo puede ser un lenguaje de máquina. Así de sencillo. Y así, al final de todo eso, se ve puesto en pantalla la ejecución
del programa. Bueno, entonces nos dice, traductores de lenguaje son los programas que traducen a su vez los programas fuentes escritos en lenguajes de alto nivel a código máquina. Clasificación. Bueno, entonces aquí tenemos la clasificación de los traductores. Hay unos compiladores, ¿sí? Unos compiladores que eso lo vuelven un punto exe. Un punto exe es la ejecución de ese programa, un ejecutable, como decimos, ¿sí? Aquí hay un intérprete. Hay un traductor que toma un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta, ¿sí? Entonces tenemos una terminología. Tenemos lo que es la compilación, el enlazado, ¿sí? Donde tenemos básicamente ¿qué? El código de un lenguaje, ¿verdad? Puede ser cualquiera, ¿sí? No, de pronto no quiero ser todavía muy técnico, pero vamos a decir que creamos un lenguaje nosotros, el lenguaje UPA, ejemplo, ¿verdad? Entonces el lenguaje UPA tiene un proceso inicial, ya después vienen unos analizadores, el lexicográfico, el sintáctico, el semántico y demás, ¿verdad? Llega eso a un optimizador de código intermedio, después viene el generador de código y allá aparece enseñar mi aplicación hecho en el lenguaje UPA. ¿Sí? Y bueno, ahí termina, digamos, esa primera parte. Entonces, muchachos, no sé si de pronto tengamos alguna inquietud, alguna duda. Podemos ya, uno por uno, por favor. Pueden Pero una conversar. pregunta, ¿qué es compilación? No me quedó claro esa parte. La compilación básicamente es cuando yo estoy haciendo mi programa, ¿verdad? Y necesito hacer un test inicial, probar que ese programa no tenga errores digámoslo así, de código o de escritura, ¿sí? Eso es lo que llamamos la compilación. Para luego, cuando ya el programa esté correctamente hecho, se ejecuta para saber si lo que nosotros hicimos es cierto o no. O sea, básicamente es como un corrector de código. Exactamente, es que eso es. O sea, IDE, ella aplica lo que es IDE. ¿Perdón? Ella aplica lo que son los correctores de código. Correcto. Entonces ya eso, ¿quién tiene esos correctores o esos compiladores como tal? Los entornos de desarrollo integrado. Ya. Tales cuales como Visual Studio es uno de esos, NetBeans es otro, ¿sí? Hay otro que se llama Embarcadero Studio, ¿sí? Ya esas son herramientas que ya están, digamos así, diseñadas para eso. Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿y HTML? No, HTML no es un lenguaje de programación. Un sistema informático, ¿no? Sí, Sistema, no, sistema informático. no. HTML lo que realmente es un maquetador, ¿sí? Maquetador. Pero eso ya se verá, digamos, más adelante para que Sí, ustedes porque vayan teniendo pues una idea inicial primero de qué son los algoritmos, porque es que es donde vamos a llegar a ese punto. Entonces, vuelvo y repito, muchachos, es importante que ustedes desarrollen el taller de conocimientos previos porque a partir de allí, de esos puntos que están allí, usted va a descubrir muchas cosas, muchísimas cosas y créanme que lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser muy importante para, para lo que ustedes tienen, digamos, desarrollado en mente, ¿sí? Que debe ser algún producto, alguna solución, algo que debe innovar, que debe darle función a algo, ¿verdad? Sea donde usted vive, sea a la ciudad, sea el departamento, sea la ciudad, sea el mundo, lo que sea, pero usted lo tiene ahí, lo tiene incrustado en su mente y que quiere, ¿cómo se llama?, darle ya solución a ese problema. Bueno, entonces, por acá, de pronto de los presentes, ¿quién más tiene alguna duda, alguna inquietud? Profe, una pregunta. Dígame. No sé si ya lo dijo y me disculpo si ya lo dijo y le estoy volviendo a repetir, pero usted la diapositiva que acaba de montar ya está en el correo, ¿cierto?
No, eso lo enviaré después. Ah, listo. Gracias. Listo, María Angélica. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a cerrar por acá. Otra diapositiva que les voy a mostrar el día de hoy. Ya está un poquito más, esta es un poquito más extensa, pero voy a tratar de ser, digámoslo, de ser lo más preciso posible. Porque es una diapositiva que ya tiene, digamos, unos conceptos pues, un poquito más extensos y ya pues la próxima semana vamos a empezar nosotros a desarrollar algoritmos, ¿sí? Vamos a... Ok, bueno, ya tenemos aquí. Tenemos ya la presentación, permítanme un poquito, bueno, ya tenemos acá. Bueno, entonces ya esto sí es, ya digamos, lo que vimos ahora inicialmente es algo previo. Ya aquí ya viene ya como con más profundidad. Entonces, de pronto no quiero extenderme mucho porque, vuelvo y repito, lo que vamos a ver ya la próxima semana, pues, amplía más que ustedes comiencen a leer, a interpretar, y por supuesto vamos a ir desarrollando ya, digamos, a fondo cómo vamos a hacer el tema de los algoritmos. Bueno, aquí tenemos pues ya unos conceptos básicos, hay algunos que ya estuvimos conversando en la diapositiva anterior, ¿sí? Decía por aquí ahorita del señor Al-Khwarizmi, el mismo que aparece en el libro de Aurelio Baldor de álgebra. Ese básicamente pues le dio todo este rollo, ¿sí? Ya que hay unos lenguajes algorítmicos, que son gráficos, que no son gráficos, etcétera. Aquí, por ejemplo, hay una metodología para la solución de problemas por medio de computadora. Tenemos la definición del problema. Después tenemos el análisis, diseño de algoritmo, codificación, prueba y depuración, documentación, ¿verdad? Hay un mantenimiento. Vemos aquí que existen dos tipos de datos, ¿cierto? En los algoritmos eh, existen unos tipos de datos que son simples, numéricos y lógicos. Esos son digamos, los fundamentales. Luego ya vienen los estructurados, los arreglos, los registros y apuntadores. Todo este tipo de cositas vamos a ir desglosándolo eh, con calmita, ¿sí? Una pregunta. Sí, diga. El compilador y el depurador es algo parecido, son lo mismo, ¿verdad? Es básicamente la misma función. Ok, listo. Dale, profe, gracias. Bueno, aquí tenemos pues lo que son los datos simples, las expresiones, porque recuerden ustedes dirán, profe, pero cuando a uno le califican en un sistema, claro, en los sistemas de información, cuando tienen notas, eso tiene un proceso también, ¿sí? Eso tiene datos, ¿sí? Datos numéricos, y eso se guardan en bases de datos. Eso se aplica también con operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas también vamos a ir desarrollándolo también, los operadores relacionales, ¿sí? Tenemos los identificadores, o sea, cómo vamos a identificar constantes, variables, ¿sí? Por ejemplo, cómo desarrollar, por ejemplo, las operaciones matemáticas. Tenemos que nosotros desarrollar en primera instancia cuáles van a ser nuestras variables, qué tipo, ¿sí? Cómo las vamos a ingresar, etcétera. Entonces, aquí tenemos lo que son los diagramas de flujo, que básicamente nosotros ya en programación, esto es simplemente referencia. Esto se utiliza en otra cosa, más no ya en el tema de programación, porque créanme que se hace bastante engorroso, ¿sí? Los diagramas de flujo, óigase bien, los utilizan los ingenieros industriales para los procesos administrativos y operacionales, ¿sí? Eso no quiere decir que usted no sepa, sí puede saberlo y puede entenderlo, pero usted desarrolla un algoritmo a través de un diagrama de flujo, se lo digo por experiencia, es bastante complejo, ¿sí? Bueno,
En los algoritmos, muchachos, nosotros, para poder entenderlos, ¿sí? Antes de meternos en una herramienta, usted debe primero saber cómo se hace, digámoslo así, en nuestro idioma. ¿Sí? En nuestro idioma. Para después sí llegar a lo que yo hice por allá en un papel, en una libreta de apuntes, o lo escribí en un blog de notas. ¿Cómo caramba llevo eso que yo hice, a la herramienta computacional? ¿Sí? Digamos así, vamos a poner un ejemplo clásico. ¿Cómo yo hago? Yo tengo ya el algoritmo hecho de las operaciones matemáticas, y como el profesor nos enseñó el lenguaje UPA, ¿cómo llevo eso en lenguaje UPA? ¿Sí? Entonces, ese algoritmo que nosotros hicimos en nuestro papel, en nuestra libreta de apuntes o en nuestro blog de notas, se llama pseudocódigo. Y el pseudocódigo no es más, no es menos, que la mezcla del lenguaje de programación y español, o inglés, o francés, o alemán, o el idioma que estemos nosotros desarrollando en su momento, ¿ya? Para América Latina, lógicamente, es nuestro idioma español, ¿sí? Que se emplea dentro de la programación estructurada para realizar el diseño de un programa. En esencial, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Es la representación narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar solución a un problema determinado. El pseudocódigo utiliza palabras que indican el proceso a realizar. Entonces, miren, ahí están las ventajas, ¿sí? 4 puntos creo que son fundamentales. Ocupa menos espacio en una hoja de papel. Permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas. Es muy fácil pasar de pseudocódigo a un programa en algún lenguaje de programación. Si se siguen las reglas, se puede observar claramente que los niveles que tiene cada operación. Versus un diagrama de flujo. Bueno, aquí hay diagramas estructurados, estructuras algorítmicas que veremos a lo largo de este primer trimestre, ¿sí? Estructuras secuenciales, condicionales, cíclicas o ciclos repetitivos, ¿sí? Y creo que vamos a dejar justamente hasta ese punto. Hasta ese punto porque no quiero, como es, Profe, una pregunta. llenarlos todavía de mucho material. Señor. Nosotros vamos a dar también uno de los paradigmas es la programación orientada a objetos. Usted lo colocó en los videos, el material que mandó, yo lo estuve viendo. Me pareció bastante interesante la programación orientada a objetos. Sí, señor. Pero vuelvo y repito, eso lo vamos a ver con calmita, porque eso es un proceso. No podemos, ¿cómo se llama? No podemos llegar todavía corriendo. a ese concepto, no podemos llegar enseguida. Sí, sin sí, tener claro. la base. ¿Ya? Sin Gracias. tener la base. Listo, bien. Bueno, entonces, muchachos, dejo ahí porque ya la próxima semana, en la siguiente sesión, ya vamos a desarrollar nuestros primeros algoritmos, ¿sí? Pero para desarrollar esos algoritmos tenemos que conocer un concepto que se llama secuencias lógicas, ¿sí? Secuencias lógicas para nosotros poder desarrollar eso y hacer un tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces quiero anotar por acá, voy a aprovechar que como se está grabando la videoconferencia, quiero aprovechar, a ver, permítanme un segundo, por favor. Quiero aprovechar se me está demorando un poco la aplicación. Bueno, quiero aprovechar, jóvenes, para anotar lo siguiente y lo tengan claro porque no quiero estar como ser muy repetitivo en esto. Sabemos que estamos viviendo una situación muy extraña porque la formación debe ser presencial y así ustedes se inscribieron en el SENA, ¿sí? Ya ustedes conocen el tema de la emergencia sanitaria, no tengo que yo dar detalle al respecto. Simplemente que estamos en una situación
en la cual pues debemos todos, y me incluyo yo, acomodarnos a esta situación, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy dinámicos, ¿sí? Tanto ustedes como yo, ¿correcto? Entonces, quiero ser muy claro. Nosotros en este trimestre que finaliza el día 30 de junio, es decir, que el inicio de este trimestre fue el día lunes 13 de abril, ¿correcto? Y que la finalización es un martes 30 de junio. Vamos a presentar una sola evidencia de aprendizaje. Óigase bien. Una sola evidencia de aprendizaje. Vamos a entregar esa evidencia para que vayan sabiendo y no lo coja por allá corriendo, ¿sí? La idea es entregar la evidencia a más tardar el día 26 de junio. Hombre, profe, lo que pasa es que si la puedo entregar antes, bueno, si usted la puede entregar antes, mejor, pero lo ideal es que sea esa fecha. ¿Por qué? Porque para esos días ya debemos haber llegado siquiera al punto de la programación orientada por objetos. ¿Sí? Entonces, quiero ser ahí muy enfático, ¿sí? No quiero de pronto que esa evidencia después esté muy sobrecargada, que es una cosa, que la otra no, sino que esa evidencia, cuando ya yo lo termine de diseñar, sepan por qué se hizo, para qué se hizo, pero digámoslo así, en profundidad, en análisis, hay que preguntarse qué se hizo en las sesiones de formación o qué se hizo con el material de estudio propuesto por el instructor o qué se hizo con el material complementario, ¿sí? O qué se hizo con las actividades propuestas, ¿sí? Esta evidencia va a tener una calificación total del 100%, jóvenes. 100%. Ustedes tienen que sacar o aprobado o no aprobado. Son los juicios evaluativos del SENA. Eso usted lo vio en el curso de inducción. Aquí no se califica de 1 a 5 o de 1 a 10, no. Acá en el SENA se califica aprobado o no aprobado. Si usted lo quiere saber de manera cuantitativa, es 0 o 4 o 5, para que usted lo tenga absolutamente claro, ¿sí? Entonces, esa evidencia, ¿verdad? Se va a entregar, ¿sí? Estoy pensando, bueno, ya que tengo, ¿cómo se llama? Tengo la mente encendida y teniendo en cuenta, ¿verdad? Como ya creo que lo informé cuando hablamos en el curso complementario, ¿cierto? La intención de muchachos es que aquí, en esta evidencia, ¿sí? De la formación técnica, nosotros lo vayamos a entregar de forma grupal, ¿sí? Es decir, 4 integrantes. Si somos 28 aprendices, salen 7 grupos de 4. De 7 por 4, 28. 4 integrantes. Eso lo tomarán ustedes a su libre albedrío. Lo importante aquí, vuelvo y repito, es que también nos ayudemos con aquellos compañeros que de pronto no tienen la posibilidad de entrar de pronto a la videoconferencia o de pronto no entrar a la plataforma porque tienen algunos inconvenientes económicos, ¿sí? Quiero dejar eso claro para que después no haya alguna queja referente a eso, ¿sí? Que no me esté diciendo el líder o el colíder, no, o entonces todo el grupo se une para mandar la queja ante bienestar. Ojo con eso, ¿sí? Por eso estoy dando los lineamientos desde ya, para que ustedes tengan las cosas claras. Y como esto se está grabando, queda totalmente evidenciado. ¿Listo? Bueno, lógicamente, ya nosotros ya vamos a presentar nuestra primera actividad. ¿Cuál es la primera actividad que yo les mandé? Es un taller de conocimientos previos.
semana. Esa es una actividad propuesta. Y así vamos a tener actividades propuestas hasta la semana que corresponde entre el 18 y el 19 de junio. Listo. Hasta ahí vamos a tener actividades, muchachos. ¿Qué va a pasar? Los días subsiguientes, a partir del lunes 22 de junio hasta la finalización del trimestre, es para revisión de las actividades. ¿Sí? En este caso, la evidencia de aprendizaje. Más. ¿Sí? Ya después, la próxima semana estaremos ya dándole detalles de cómo va a ser esa entrega, detalles de qué va a contener la evidencia de aprendizaje, qué debemos presentar, cuáles son los ejercicios a realizar, ¿sí? O cuál va a ser, digamos, el problema propuesto para que ustedes desde ya piensen en cómo darle solución a ese problema. ¿Sí? Eso es lo que vamos nosotros a desarrollar en este trimestre. No va a haber trabajos extras, no va a haber un examen extra, nada de eso. Simplemente las actividades que yo vaya colocando cada semana son actividades propuestas de la formación, ¿sí? Si de pronto, vamos a decir que en la segunda semana, ¿verdad? La próxima semana, que comprende los días 30 de abril y 1 de mayo, ¿verdad? Puede haber un foro y usted participa en el foro. Eso es una actividad propuesta. Listo, no va a tener ninguna calificación de ninguna especie, porque ya usted sabe de primera mano que la única actividad calificable que me va a decir a mí como aprendiz si apruebo o no apruebo los resultados de aprendizaje para ganar esa competencia es mi evidencia de aprendizaje. Entonces, no sé si hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes. Las escucho. Profesor, en el caso de las personas que no se pudieron conectar, ¿es posible mandarles la clase grabada que usted grabó? Sí, claro. No se preocupe que yo igual, yo voy a enviar esto, yo lo envío al líder y colíder y él canaliza eso a sus compañeros. Sí, correcto, porque es que, por ejemplo, hay personas que, bueno, hoy me está pasando a mí, nos conectamos y de pronto el sistema nos saca, se nos cae el internet, nos toca volver otra vez a reiniciar, volver a ingresar a la reunión y pues, digámoslo así, que vamos como saltando en la clase, entrando y saliendo. Sí. Yo puedo entender eso porque de pronto hay lugares que de pronto el internet o la señal de internet llega y a veces no llega, hay una intermitencia, puede ser del proveedor de servicio, en fin, una cantidad de variables. Pues sí, muchachos, entonces hacemos una recapitulación de estos lineamientos. Iniciamos el trimestre el día lunes 13 de abril, ¿verdad? Que fue la semana de inducción. Finalizamos el martes 30 de junio. Ya sabemos que nuestra evidencia de aprendizaje se va a entregar el día 26 de junio. Tiene una aprobación del 100%, ¿verdad? El juicio es, si yo apruebo, todo lo que me indica la evidencia, aprobado. Si no, pues un no aprobado y debemos entrar a un plan de mejoramiento. Eso no quiere decir, muchachos, que si usted no aprobó o perdió, entonces ya quedó así. No. Nosotros en escena tenemos esa posibilidad de que usted mejore lo que usted hizo. Por eso es importante, vuelvo y repito, día 26 es que se va a entregar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué el 26? Porque tenemos unos días después para la posterior revisión de la actividad y decir, esto está bien, esto está malo, lo malo, rectifique y vuelva a hacerlo. ¿Ya? Para que el día 30 usted ya deje la actividad lista y tenemos todo, vea, ok. ¿Sí? Entonces es importante eso. Repito, la evidencia va a ser grupal, 4 integrantes, teniendo en cuenta, muchachos, que algunos de sus compañeros no tienen de pronto el acceso a internet, de pronto no tienen el acceso a un computador, es ayudarnos entre sí y que esto sea bastante dinámico, tanto para ustedes como para mí. ¿Sí?
Entonces, como ya colocamos de ejemplo, nuestra primera actividad propuesta es un taller de conocimientos previos, que me gustaría que la próxima semana podamos hablar del tema, o sea, es decir, el próximo viernes, para que ustedes tengan toda la semana completica, con calma, desarrollando los puntos propuestos allí en ese taller. Profesor, una pregunta. Señor, Disculpe. dígame. Nosotros, la evidencia que usted nos va a mandar a hacer, no sé si usted de pronto lo dijo o algo, va a ser referente a qué. De pronto va a ser como hasta el... Mira, el taller de conocimientos previos, tiene que ver con introducción a los algoritmos, introducción a la programación, manejo de bases de datos, o sea, hay unas preguntas, digamos, de tipo personal que ustedes tienen que responder. Entonces ya eso sí podemos hablarlo ya el próximo viernes para hacer una, digámoslo así, una mesa redonda en la cual ustedes puedan también participar. Sí, porque la idea es que también estas sesiones sincrónicas también ustedes participen, no sea yo siempre que esté hablando. Por hoy, lógicamente, es nuestro primer encuentro, entonces lógicamente ustedes están a la expectativa, pero yo creo que a partir de la próxima semana, ¿verdad? El día viernes, que creo que ya haremos nuestra segunda sesión sincrónica, entonces ya podemos ir participar de manera dinámica, en la cual todos tengamos conceptos que de igual manera todos los vamos a retroalimentar. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, yo les agradezco la participación en esta primera sesión. Damos gracias aquí ante Norbrén, Anthony Redondo, Caleb Peña, Dilberto Calderón, Germán Hernández, Yancy Martínez, Jesús San José, Johan Romero, Johan Sempron, Jonathan Villa, José Manuel Londoño, que es el colíder, José Miguel Manjarres, Juan Pablo Rueda, Madeleine Gil, María Angélica Nieto, Reinaldo Mesa, Santiago Atias y Sebastián Llanos. Los que no pudieron ingresar, o sí pudieron, pero tenían de pronto esa intermitencia, pues ya ustedes saben que al finalizar esta grabación de la sesión va a estar primero un proceso de que me lo envíen por correo para luego reenviárselo al líder y colíder del grupo. Entonces, muchachos, les deseo un buen resto de fin de semana. Y les recuerdo, pues, la actividad esta de taller de conocimientos previos. No antes, sin despedirme, por favor, a partir ya de la próxima semana, vamos a utilizar nuestro correo institucional, ¿sí? O sea, que la invitación que yo mande, la invitación que voy a mandar, ya se la mando directamente a ustedes por el correo institucional. O sea, no va a ser más por su correo personal, para que quede aquí claro. Entonces, que tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves en la formación. Gracias, profe.